Versículo del día de hoy, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo, este versículo es uno de los versículos que más sirve para revelar si alguien está en la gracia o si está bajo la ley. Las personas creen que estar bajo la gracia es porque dicen, estamos bajo la gracia. No, es que estamos bajo la gracia. No es porque una persona diga que está en la gracia, está en la gracia. En la Biblia aparece, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Eso se refiere para todo el mundo? Eso es para los que ya no están bajo la ley, no para cualquiera. Ese versículo para los que verdaderamente ya no están bajo la ley. Y la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 9, capítulo 12, versículo 9. Vamos a mirar. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ahí dice que Satanás engaña ¿a quién? Dice, el cual engaña al mundo entero. Ahí habla de Satanás, ese versículo. El versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Satanás engaña al mundo entero. Así dice la Biblia. Las personas, sin considerar que la finalidad de Satanás es engañar a las personas, piensan que sus buenas intenciones o su buen querer o su buen deseo cuenta, o que Dios lo va a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el ser humano así vive delante de los hombres. Delante de los hombres nosotros ¿qué miramos? Sus buenas intenciones. ¿Dios va a mirar igual que el hombre? La Biblia dice claramente, Dios no mira lo mismo que miramos nosotros. Dios no mira así. Pero el ser humano juzgando a Dios como si fuera otro ser humano. Cuando el ser humano piensa en Dios, piensa que debe tener los mismos valores que cada persona tiene. Por ejemplo, para una persona es malo, no sé, los que botan colillas de cigarrillo. Entonces hay personas que, uy, yo no sé por qué las calles están llenas de colillas. Ah, para esa persona es terrible los que botan colillas de cigarrillo. Entonces, para cada quien tiene su propia norma moral de lo que debería ser, lo que no debería ser. Y con su norma moral quieren que Dios sea igual. Es decir, las personas, ¿qué es lo que piensan o qué es lo que esperan de Dios? Una proyección de lo que tienen en su mente. Eso es lo que las personas cuando dicen Dios se imaginan. Aunque tengan la Biblia bajo el brazo. Pero cuando dicen la palabra Dios están manifestando lo que a ellos les parece que debería ser Dios. Eso bíblicamente se llama idolatría. Tener dioses ajenos delante de Dios. Ya hemos visto por qué la ley fue dada de esa manera. Porque en la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el ser humano tiene un Dios ajeno. ¿Cuál es ese Dios ajeno? A sí mismo. Jesús puso un requisito. Para todo aquel que quiera ser cristiano, Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Ese versículo que hemos considerado el día de hoy, ¿por qué las personas lo interpretan humanamente? Lo interpretan con lógica. ¿Cómo lo interpretan? Ah, vea, ahí dice que todos somos pecadores y cuidado de que llegue a decir que no es pecador, porque entonces está mintiendo, está... Así las personas interpretan con sus buenas intenciones. Cuando me encuentro con personas que me muestran este versículo, sacándolo de contexto, es decir, no teniendo en cuenta el resto del libro. Sacarlo de contexto es, esta es una epístola es una carta. Nosotros tenemos ahora subdivisiones, nosotros vemos el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5. Primera epístola de Juan tiene 5 capítulos. Entonces, sacarlo de contexto es no leer toda la carta. La carta fue escrita sin esas divisiones, sin capítulos, versículos. No fue escrita así. La carta fue escrita de corrido. Una carta es una carta. Sacar de contexto es no mirar lo que dice la misma carta. Ahora, hay un versículo que yo le muestro a personas que sacan de contexto, es decir, no tienen en cuenta el resto de la carta. Yo les muestro un versículo en especial que también está en esta misma carta. Está en el capítulo 3. Solo tuve que pasar una página. ¿Qué dice en el capítulo 3? Dice, miremos por ejemplo el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Mire lo que dice este versículo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué vino? Para quitar nuestros pecados. Así lo dice este versículo, ¿no? Él apareció para quitar nuestros pecados. Así dice. Entonces, cuando alguien lee el versículo anterior, el que hemos considerado el día de hoy, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con este versículo?
¿Qué es lo que está queriendo? ¿Será que es una contradicción? ¿Será que lo que dijo en el versículo 8 contradice lo que dice este versículo? No, no es contradicción. Hay personas que cuando miran el versículo 8 del capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, cuando miran ese versículo, sacándolo del resto de la carta, lo acomodan a su pensamiento. ¿Qué dice el pensamiento? Todos somos pecadores. ¿Qué dice la Biblia que es nuestro punto de vista, nuestro parecer, delante del parecer del punto de vista de Dios? Dice que son cosas totalmente opuestas. Nuestro pensamiento se opone a la palabra de Dios. Pero la mayoría de las personas se quedan con su pensamiento, entonces dicen, ve, ese versículo dice, yo no le estoy agregando ni le estoy quitando. Ese versículo dice, si decimos que no tenemos pecado, sí, pero se refiere a que todavía hay pecado en el mundo. Pues claro. ¿Qué dice acá? El versículo que acabamos de leer. El versículo que acabamos de leer dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Jesús quitó nuestros pecados. ¿Para qué vino Jesús? Para quitar nuestros pecados. Y ya los quitó. Pero curiosamente, a pesar de que Él quitó nuestros pecados, no quedaron encima de Él. Él los llevó a la cruz. Eso lo dice la Biblia. En la cruz, Él cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Cuando Él estaba en la cruz, Él tenía todos nuestros pecados en sus espaldas. No quiere decir que en ese momento, ¡fum!, se cayeron sobre... Antes. También es una pregunta que a veces le hacemos a las personas. ¿Sabes en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad? Tus pecados. ¿Sabes en qué momento pasaron a nuestro Señor Jesucristo? La gente no sabe. Todo eso lo hemos explicado en este video. No alcanzamos a explicar todo. Todo eso lo hemos explicado detalladamente, una cosa en un versículo, en un video, otra en otro video, etcétera, etcétera. Si quieres saber más, pregúntanos directamente. Aquí aparece mi número, este es mi número, ¿no? Aquí lo pueden ver, este es mi número de WhatsApp. Bueno, aquí falta el código del país. Aquí aparece el número, si alguien está en el país que yo me encuentro, solamente lo tiene que guardar así en su celular. Pero si está en otro país, antes del 300, antes del número 300, ¿qué tiene que escribir? Tiene que escribir más 57. Ese es el código de mi país. Más 57. Y luego se escribe 300 y el resto. Y me puedes escribir directamente al WhatsApp. Me puedes hacer las preguntas. No hay ningún problema. Todo el día me la paso contestando preguntas a personas que quieren verdaderamente conocer la verdad. Es decir, personas que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién no tiene hambre y sed de justicia? Si no tiene su propia justicia y está cómodo con su pensamiento, con su idea, pues siga con su pensamiento, pero debe saber algo, que nuestros pensamientos se oponen a la palabra de Dios. Cuando hace poco alguien en un comentario me dijo, explíqueme Primera de Juan 1:8, le dije, sí, yo se lo puedo explicar. Pero si usted me explica Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, versículo 9, o el versículo 5 que leímos el día de hoy. Entonces, cuando les digo así, no me lo pueden explicar. Esos otros versículos no me los pueden explicar. Y como no me los pueden explicar, ¿qué hacen? ¿Qué hay en el corazón de ellos? Se quedan con 1:8 y niegan 3, el capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Se quedan con el versículo 1:8 y niegan 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, 3:9. Tienen que negar todos esos versículos y buscan la manera de negarlos. ¿Por qué? Porque tienen que encajar la Biblia en su lógica. Tienen que encajar la Biblia en lo que entienden. Entonces, como solamente pueden explicar el 1 y no pueden explicar el capítulo 3, versículo del 5 en adelante, no pueden explicar, entonces buscan la manera de torcer la Biblia. Y ciertamente las Biblias modernas están hechas así, por personas que como no pueden entender, entonces ¿qué hicieron? Dicen que con un lenguaje moderno, pero lo que hicieron fue torcer. No se queden con lo que digan sus Biblias modernas. Biblias del 70 para acá, 1970 para acá, no confíen en esas Biblias. Yo les recomiendo Biblias antiguas. Busquen versiones antiguas. Existen. Las versiones antiguas no están adulteradas. Las modernas sí están adulteradas porque fueron compiladas por personas que ¿cómo entendían? Todos somos pecadores. Por eso, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado. Cuando nosotros vamos a anunciar el Evangelio, ¿cómo nos ven? Como locos. Porque nosotros, ¿qué versículo les tenemos que mostrar? El versículo 5, 6, 7, 8, 9 de esa misma carta, pero del capítulo 3. Miremos qué dice el 6. El 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué le dije a esa persona que me escribió? Le dije, yo te puedo explicar los dos versículos. Tú me puedes explicar solo uno. 1:8. Tú me dices, claro, ahí dice que todos somos pecadores. Esa es la forma como tú lo lees. Yo te puedo explicar el 1 sin negar el versículo 6 del capítulo 3. Todo aquel que peca no ha visto a Jesús ni le ha conocido. ¿Te interesaría conocer la explicación de los dos al tiempo, cómo el uno no niega al otro? ¿O solo te quieres quedar con la explicación del tuyo
Y cuando este que yo te estoy mostrando, la única opción que tú tienes es buscar cómo negarlo. ¿Qué es cómo negarlo? Miremos, por ejemplo, qué dice el versículo 9, ya para terminar. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Cuando aquí dice no practica el pecado, al final aclara a qué se refiere. ¿A qué se refiere? A que no puede pecar. Practicar el pecado es ser pecador. El que practica natación es nadador. O como lo diríamos enciclopédicamente, nadador. Dícese de persona que practica la natación. Pecador, dícese de persona que practica el pecado. Este versículo lo aclara. Habla de practicar el pecado al principio, pero al final aclara qué es practicar el pecado. ¿Cómo lo dice al final? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. Cuando dice que no practica el pecado, está refiriéndose a que no puede pecar. No que no practica el pecado en el sentido que los pecadores entienden. Los pecadores aman el capítulo 1, versículo 8. Es decir, los que no han alcanzado la justicia de Dios. Bíblicamente existe justo y pecador. En la Biblia aparece. Los únicos que van al reino de los cielos, ¿quiénes son? Los justos. Los que se quedan siendo pecadores están siendo engañados por el diablo. Aquí no alcanzamos a dar la explicación, la diferencia de las dos. Te podemos explicar a qué se refiere y lo hemos explicado. Si quieres ver el material que tenemos, lo tenemos en YouTube. Este video va a estar subido en YouTube y en TikTok, en cualquiera de las dos plataformas. Mira la explicación que hemos dado o pregúntame directamente. Ya te dije cómo en este video, te dije cómo me puedes llamar. Aquí está mi número y ya te dije cuál es el código de mi país. El código de mi país es +57. Entonces llámame, escríbeme y te mando los videos. Te voy a mandar, mira este primero. Cuando mires este, vas a quedar, pum, tu cabeza va a ser, luego te voy a mandar otro, luego te voy a mandar otro y te vas a dar cuenta los dos sentidos, no uno solo. Los pecadores solo pueden explicar un sentido. ¿Cuál es el sentido que puede explicar un pecador? Todos somos pecadores. Eso es lo único que puede explicar un pecador. Pero un justo, ¿cómo puede explicar? Los dos versículos. El justo puede explicar 1:8 y puede explicar 3:6 o 3:9 o 3:5. El justo te puede explicar las dos cosas. El pecador solo te puede explicar uno. ¿Y qué va a hacer con esto? Lo niega. ¿Qué es negarlo? Aunque dice aquí, no puede pecar. Así dice. El último versículo que leímos dice, no puede pecar. Aunque dice no puede pecar, ¿cómo lo niegan? Diciendo, sí, claro que podemos pecar. ¿Qué es lo contrario a decir no puede pecar? Lo contrario es, sí, sí puede pecar. Van a decir lo opuesto. Van a buscar, de alguna manera, van a buscar alguna versión de Biblia, cosas así, para tratar de acomodar, para negar. Resultan diciendo lo contrario. No puede pecar. Van a resultar diciendo, sí, sí podemos pecar. Espero que hoy medites sobre esto que hemos explicado y busques profundizar en este tema. O sea, comunícate directamente con nosotros y te transmitimos un video, luego otro, luego otro. Te tienes que ver bastante material para que entiendas todo el cuadro general. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande, cuán insondables son tus misterios para la mayoría de las personas como parábolas. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no se conviertan, para que no les sean perdonados los pecados. Cuando una persona cree ser cristiana, esa persona tuvo que haber sufrido una conversión. ¿Y de qué se convirtió a qué? Como lo dice Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12, se convierte de ser pecador a haber recibido el perdón de los pecados. Los que están afuera todavía son pecadores. La Biblia los llama, los que están afuera, pecadores. Pero los que están adentro han recibido el perdón de los pecados. Permite que las personas quieran conocer, no se queden con lo que llevan años escuchando de otras personas que están iguales a ellos. Es decir, que todavía están perdidos. Aunque sea un pastor, un líder que todavía sea pecador, ese pastor, ese líder no conoce el Evangelio, no sabe a qué vino Jesús verdaderamente, o por lo menos, aunque lo sepa, no lo cree. Pueden decir que Jesús vino a quitar el pecado del mundo, pero lo niegan. Al final de su corazón, ¿qué sale? Lo contrario, Jesús no lo quitó. Eso es lo que dicen cuando dicen que son pecadores. Ten misericordia a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Permíteles tener ese corazón tan humilde, tan bajo para preguntar, para no quedarse con sus pensamientos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por esta explicación que hemos considerado el día de hoy. Sé que fue muy resumida, tocó hablar rápido, todo muy rápido, pero tenemos videos donde hemos explicado extensamente cada punto. Necesitas conocer una cosa, luego otra, luego otra. Ya puedes creer. Para que puedas creer, necesitas oír. La fe, ¿cómo viene?
por el oír. Nosotros nunca te vamos a pedir dinero, no te preocupes. Nunca vamos a manipularte para que nos transmitas algo, ni diezmo, ofrenda. Nunca te vamos a pedir nada. Lo único que queremos es que conozca la salvación. La recibí gratis, yo la recibí gratis. A mí nadie me pidió plata cuando me estaba explicando el Evangelio, ni después ni nunca. Cuando conocí la verdadera iglesia, algo que me sorprendió, wow, me explicaron la verdad, algo que no me habían explicado las otras supuestas iglesias donde yo estuve. Me explicaron la verdad, pero nunca me pidieron plata, nunca me manipularon, ni nunca usaron técnicas mnemónicas de manipulación o de histeria colectiva o de programación neurolingüística. Nunca usaron esas técnicas para tratar de pedirme dinero, cosas que sí hacían en las otras que se conocen como iglesias. Les hablan a las personas lo que las personas desean oír de Dios y les sacan lo que ellos quieren de las personas. Aquí no vamos a hacer eso. Aquí tenemos un solo interés, que conozcan la verdad que te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Nos vemos mañana